Cuerpo de agua, Laguna de Pisayambo. La Laguna de Pisayambo se encuentra en Ecuador, en la provincia de Tungurahua, a 40 kilómetros del cantón Píllaro. Se encuentra en el Parque Nacional Yanganates, alimentada por los ríos Roncador y Quiliupanga. Está a una altitud de 3.552 metros sobre el nivel del mar. Posee una temperatura ambiental entre 2 a 10 grados centígrados, con un ancho de 2.5 kilómetros y una longitud de 4 kilómetros. Con los resultados del laboratorio se estudió varios parámetros, según la TULSMA del libro cuarto anexo 1, de las aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico previo a su potabilización. Parámetro arsénico. Es un parámetro acreditado en el laboratorio Lancas y el costo es de 13.70. La muestra deberá recogerse con un recipiente de plástico o de vidrio lavado con ácido. Por cada recipiente se deberá recoger 500 ml de agua. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de un mes para llegar al laboratorio según las normas INE. El instrumento a utilizar es el espectrofotómetro de absorción molecular. El resultado generado por el laboratorio Lancas arrojó un resultado dentro de los LMP de arsénico en el agua, según TULSMA. Debido a sus efectos tóxicos, los enlaces de arsénico inorgánico ocurren en las tierras naturalmente en pequeñas cantidades. La exposición de arsénico inorgánico puede causar irritación del estómago e intestinos, disminución de la producción de glóbulos rojos. Las interferencias son producidas por elementos que también forman hidruros, como por ejemplo azufre, selenio, teluro. Además interfieren el hierro, cobre y nitrógeno. Conductividad eléctrica es un parámetro subcontratado no acreditado del laboratorio Lancas. El costo del parámetro es de $4.67. La conductividad eléctrica es un parámetro que se debe medir in situ, por lo que no se recomienda su traslado en forma de muestras. El instrumento a utilizar es el instrumento de conductividad autónomo. Análisis del analito. Enjuague la sonda de conductividad con la solución de cloruro de potasio. Ajuste la unidad en la que se desea medir la conductividad. Enjuague la sonda con una o más porciones de la muestra. Ajuste la temperatura final de una porción de la muestra a 25 grados centígrados. El resultado generado por el laboratorio Lancas nos arrojó que se encuentran dentro de los límites máximos permisibles de la conductividad eléctrica en el agua según las normas UNAS. La conductividad eléctrica del agua se presenta cuando ésta disuelve los iones presentes a su paso. Puede aumentar demasiado la tensión arterial y una tensión muy alta puede contribuir o provocar infartos de corazón o cerebrales. Puede deshidratar las plantas, en especial las susceptibles a la salinidad. El valor de la conductividad de la solución depende de la temperatura de la muestra en el momento de ejecutar la medición. Parámetro nitratos. Es un parámetro acreditado según el laboratorio Lancas. El costo del parámetro es de $7.13. La muestra deberá recogerse con un recipiente de plástico de vidrio. Por cada recipiente se deberá recoger 250 ml de agua. Para la preservación de la muestra se debe acidificar a un pH de 1 a 2 con ácido clorhídrico. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de 7 días para la llegada del laboratorio basándose en las normas INE. El instrumento a utilizar es el espectrofotómetro BIS modelo DR3900 de la longitud de onda de 507 nanómetros o de 520 nanómetros. El resultado generado por el laboratorio Lancas arrojó que se encuentra dentro de los del MP, según la TULSMA. El origen de los nitratos en aguas subterráneas es principalmente de actividades agrícolas, sistemas sépticos y almacenamiento de estiércol por actividad ganadera. Los niveles excesivos pueden provocar metahemoglobina y la enfermedad de los bebés azules. Son fuentes de interferencia el calcio, cloruro, hierro, férrico, nitratos, pH extremo, sustancias oxidantes y la luz solar directa.
Parámetro nitritos. Es un parámetro acreditado según el laboratorio Lancas. La muestra deberá recogerse con un recipiente de plástico o un recipiente de vidrio. Por cada recipiente se deberá recoger 200 ml de agua. Para la preservación de la muestra se debe enfriar hasta 1 y 5 grados centígrados. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de 24 horas para la llegada del laboratorio basándose en las normas INE. El instrumento a utilizar es el colorímetro portátil o el espectrofotómetro BIS con una longitud de onda de 520 nanómetros o de 507. El resultado generado por el laboratorio Lancas arrojó un resultado normal en los miligramos litro de nitritos en el agua según la TULMA. La contaminación de nitritos en aguas subterráneas es principalmente de origen antrópico, geológico y climático. Si los nitritos son ingeridos directamente, son capaces de transformar la hemoglobina y pueden causar metahemoglobinemia. Las interferencias, los iones auricos, bismuto, cúpricos, férricos, ferrosos, plomo, mercurio, plata, nitratos, sustancias oxidantes y reductoras y fuentes de la luz directa. Oxígeno disuelto. Es un parámetro acreditado según el laboratorio Lancas. Tiene un valor de $14.16. La muestra deberá recogerse en una botella Winkler previamente lavada con agua destilada, 300 ml de capacidad y llenar la botella hasta rebosar, aproximadamente 10 segundos sin permitir la entrada de aire. Para la preservación de la muestra se debe tapar inmediatamente para evitar formación de burbujas. El tiempo de conservación de la muestra es de hasta 24 horas según las normas INE. El instrumento a utilizar es la membrana de electrodo sensible al oxígeno. El resultado generado por el laboratorio Lancas arrojó un resultado superior a la norma establecida en la TULMA. El bajo porcentaje de oxígeno disuelto en el agua pudo deberse por el aumento de la temperatura en el ambiente en el sector de la laguna. El agua sufre un proceso de eutrofización haciéndola no consumible para el hombre, causando el desarrollo de bacterias anaerobias. Las interferencias es el sulfuro de hierro. Es un gas que se puede interferir en la toma de la muestra ya que tiende a disminuir la sensibilidad de la celda que es una parte del instrumento. Parámetro cromo. Es un parámetro acreditado fuera de alcance en el laboratorio Lancas y el costo es de 11,54 centavos de dólar. Protocolo de muestreo. La muestra deberá recogerse con un recipiente de plástico o vidrio lavado con ácido. Por cada recipiente se deberá recoger 100 mililitros de agua. Para la preservación de la muestra se debe acidificar a un pH entre 1 a 2 con ácido nítrico. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de un mes para la llegada al laboratorio. Las muestras pueden ser almacenadas hasta un máximo de 6 meses, basándose según las disposiciones INE. El instrumento a utilizar es el espectrofotómetro de absorción atómica, con una longitud de onda de 357,6 nanómetros. El resultado arrojado por el laboratorio Lancas nos dice que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles, según la TULMA. El cromo se encuentra en estado natural en las aguas subterráneas, siendo un contaminante natural que nace en las fuentes de agua de los páramos de nuestro país. La exposición al cromo puede ocasionar erupciones cutáneas y en altas concentraciones puede llegar a dosis tóxicas. Las fuentes que causan interferencia en su análisis son el vanadio y el hierro, en concentraciones mayores, las cuales pueden ocasionar una coloración amarilla, interfiriendo en la determinación del cromo. Parámetro fosfatos. Es un parámetro acreditado en el laboratorio Lancas y el costo es de 8,02 centavos de dólar. Protocolo de muestreo. La muestra deberá recogerse en un recipiente de plástico o de vidrio borosilicatado. Por cada recipiente se deberá recoger 250 mililitros de agua. Para la preservación de la muestra se debe congelar a 20 grados centígrados y acidificar a un pH entre 1 a 2 con ácido sulfúrico. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de un mes para la llegada al laboratorio. Las muestras pueden ser almacenadas hasta un máximo de 6 meses, basándose en las disposiciones INE. El instrumento a utilizar es el digestor K-Block estándar. El resultado por el laboratorio Lancas arrojó un resultado que no se encuentra dentro de los límites máximos permisibles, según la TULMA. El fósforo total alcanza el cuerpo de agua. Los procesos físico-químicos y biológicos en los sedimentos actúan simultáneamente y regulan la solubilidad del fósforo,
que a su vez afecta el agua superficial. Los altos niveles de fosfatos en el agua al beberla pueden provocar problemas digestivos, daño renal y la osteoporosis. Puede causar interferencia si la turbidez es muy alta y es necesario filtrar la muestra. Esta deberá hacerse solo después de la digestión. Parámetro turbidez. Es un parámetro acreditado en el laboratorio Lancaster y su costo es de 4,32 centavos de dólar. Protocolo de muestreo. La muestra deberá recogerse en un recipiente de plástico o vidrio. Por cada recipiente se deberá recoger 100 mililitros de agua. Para la preservación de la muestra se deberá enfriar entre 1 o 5 grados centígrados. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de 24 horas para su llegada al laboratorio. Para mantener las muestras se las debe almacenar en la oscuridad, basándose en las disposiciones INEM. El instrumento a utilizar es el nefelómetro infrarrojo TB300IR, el cual se cuenta con un pico espectral de 400 a 600 nanómetros. El resultado arrojado por el laboratorio Lancaster nos dice que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles, según la TULSMA. Los elevados niveles de turbidez pueden proteger a los microorganismos de los efectos de la desinfección, estimular la proliferación de bacterias y aumentar la demanda de cloro. Puede ocasionar grandes problemas en la salud, como enfermedades gastrointestinales, además de presentar síntomas como diarrea y vómitos. Algunas fuentes de interferencia son si la celda se encuentra sucia o si hay presencia de burbujas de aire. Se podrá dar resultados falsos, además de la presencia de sustancias disueltas causantes de color que absorben la luz, pueden causar una interferencia negativa. Parámetros sólidos suspendidos. Es un parámetro acreditado en el laboratorio Lancaster y su costo es de 6,21 centavos de dólar. Protocolo de muestreo. Se debe tomar la muestra en tal forma que no contenga partículas flotantes grandes o aglomerados sumergidos de materiales no homogéneos. Se debe utilizar frascos plásticos de polipropileno de por lo menos 500 mililitros de capacidad. Para preservar la muestra, se deberá refrigerar a 4 grados centígrados hasta su análisis, para así minimizar la descomposición de los sólidos. Antes del análisis, la muestra deberá estar a una temperatura ambiente y se debe efectuar dentro de los 7 días de haberse tomado la muestra. Las muestras pueden ser almacenadas hasta un máximo de 6 meses, basándose en las disposiciones INEM. El instrumento a utilizar es el espectrofotómetro, con una longitud de onda de 610 nanómetros. El resultado generado por el laboratorio Lancaster indica una concentración normal de sólidos suspendidos en el agua, según la TULSMA. Las aguas crudas naturales contienen 3 tipos de sólidos no sedimentales suspendidos, coloidales y disueltos. Los sólidos suspendidos son transportados gracias a la acción de arrastre y soporte del movimiento del agua. Proveen superficies de absorción para agentes químicos y biológicos, siendo un medio de cultivo para agentes y vectores biológicos. Las fuentes que causan interferencia son las partículas gruesas flotantes y los aglomerados sumergidos, debido a que un residuo excesivo en el filtro puede formar una costra que impide el paso del agua. Parámetro coliformes fecales. Es un parámetro acreditado en el laboratorio Lancaster y su costo es de 14,80 centavos de dólar. Protocolo de muestreo. La muestra deberá recogerse en un recipiente estéril. Por cada recipiente se deberá recoger 500 mililitros de agua. Para la preservación de la muestra se debe refrigerar entre 2 o 5 grados centígrados. El tiempo de conservación de la muestra es de 8 horas y se aplica para el agua potable, superficial, de pozo y lodos. Para aguas clorinadas o bromatadas, la muestra se debe recoger en un frasco que contenga tiosulfato de sodio a 0,1 centímetros cúbicos de una solución al 10% de dionito de sodio, esto por cada 125 centímetros cúbicos de muestra. Para aguas con altas concentraciones de metales, se debe adicionar 0,3 centímetros cúbicos de esta al 15% por cada 500 centímetros de muestra, según las disposiciones INE. El instrumento a utilizar es el Thermo Scientific TM y el tubo de fermentación grande, de 17 por 459,3 pies. El resultado por el laboratorio Lancaster arrojó que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles, según la TULSMA. El parámetro coliformes fecales se encuentra en el agua en la laguna debido a la presencia de la fauna en el lugar y por la escorrentía que se genera en el lugar. Las coliformes fecales son una de las principales causas de diarrea infantil y además puede ocasionar fuertes infecciones causando fiebres agudas.
Las fuentes que causan interferencia son algunas fallas en el proceso de esterilización del material durante la toma y transporte de la muestra y la exposición a ambientes contaminados durante la toma de la muestra. Indicador. Los indicadores son aquellos que nos permiten conocer las condiciones del agua, aire, suelo y de los ecosistemas. Nos dan valores resumidos en indicadores para entender mejor el estado del ambiente. Estos son medidos o observados para conocer las condiciones del ambiente. Existen dos tipos de indicadores, los físicos y los químicos. Los físicos son aquellos en los cuales el agua puede contener tanto partículas en suspensión como compuestos solubilizados, permitiendo conocer el contenido total de sustancias no volátiles presentes en el agua. Además, también son sustancias que permiten la proliferación de vectores por acumulación. Los químicos son aquellos que están relacionados con la capacidad del agua para disolver diversas sustancias, entre las que podemos mencionar están los sólidos disueltos, el pH, la dureza, la conductividad, permitiendo medir la naturaleza del agua, como su acidez, salinidad, etc. Contaminante. Un contaminante es todo aquel agente con capacidad para producir efectos nocivos y no deseados en el ambiente, a las personas o a las cosas. Son emitidos por las fuentes de emisión que pueden ser naturales o artificiales y causan alteraciones en la composición de la materia. Existen tres tipos de contaminantes, como son los biológicos, los químicos y los energéticos. Biológicos. La contaminación biológica es causada por organismos con un determinado ciclo de vida, durante el cual, para realizar dicho ciclo, habitan en entornos en los cuales son capaces de degradar el aire, el agua, el suelo y los alimentos, siendo un gran peligro para los seres vivos. Además, también es causado por los vertidos contaminantes que pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Dentro de esto existen cuatro grandes grupos, como el grupo 1 contiene a los agentes biológicos que resultan poco probables que causen alguna enfermedad en el hombre. Un ejemplo de esto es la Escherichia coli. El grupo 2 contiene a los agentes patógenos que pueden causar enfermedades en el hombre. Se propaga de forma colectiva, pero existe un tratamiento eficaz. Un ejemplo este es el virus de la gripe. El grupo 3 contiene a los agentes patógenos que causan graves enfermedades en el hombre. Se propaga de forma colectiva, pero existe un tratamiento eficaz. Un ejemplo de esto está la hepatitis B. Y por último, el grupo 4 contiene a los agentes patógenos que causan graves enfermedades en el hombre. Es muy peligroso ya que se propaga de manera colectiva y no existe un tratamiento eficaz. Un claro ejemplo en la actualidad tenemos el COVID-19. Contaminantes químicos son de forma natural o provienen de fuentes industriales, edificaciones humanas, actividades agrícolas, pesticidas, etc. Se dividen en inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos son diversos productos disueltos o dispersos en el agua, provenientes de descargas domésticas, agrícolas o provocados de la erosión del suelo. Se dividen en aniónicos y metálicos. Los aniónicos no son tóxicos, sin embargo causan problemas ambientales cuando son usados en grandes cantidades. Los metálicos son sustancias de origen natural, se vuelven contaminantes por la actividad humana, no son biodegradables. Algunos son elementos esenciales de los organismos vivos. Los orgánicos son varios y se encuentran formados por moléculas de estructura química diferente. Hay varios tipos por su estructura: xenobióticos, hidrocarburos aromáticos. Por su estructura se dividen en cadenas hidrocarbonadas, cadenas de carbono. Xenobióticos pueden degradarse por oxidación o radiación solar. Los hidrocarburos aromáticos son generados por la combustión incompleta de la materia orgánica, producen contaminación al componente físico y algunos son cancerígenos. Contaminantes energéticos se obtienen de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas, pero no siempre, como es el caso de la energía nuclear o las grandes presas hidroeléctricas. Durante su proceso de producción, distribución y consumo tienen altos costes ambientales. Los más nocivos e insostenibles para el medio ambiente es la emisión de gases de efecto invernadero. Hay varios tipos: mecánica, térmica, nuclear, electromagnética. Mecánica son residuos contaminantes detectados que se encuentran en las partes metálicas y plásticas, vidrios y parabrisas y en las baterías. Causan un efecto tóxico al derramarse o cuando están expuestos en el aire. Térmica afecta a los ecosistemas acuáticos, provoca la proliferación de organismos patógenos. Nuclear provoca daños a corto o a largo plazo dependiendo del tipo de radiaciones. Los elementos químicos en la naturaleza producen naturalmente radioactividad.
electromagnética causada por la exposición excesiva de las personas a emisiones electromagnéticas generadas por antenas de telefonía, líneas de alta tensión, transformadores.